Hola, soy Petrit Vaquero. Como en estos tiempos a veces no gusta leer o las vicisitudes de la vida contemporánea hacen que no haya mucho tiempo para leer, me dijeron que convirtiera en un producto audiovisual el artículo que escribí precisamente analizando las elecciones en primera vuelta en Colombia. Y bueno, como hay muchas cosas para decir, aquí las voy a decir porque realmente la pregunta es ¿quién ganó y quién perdió en la primera vuelta presidencial? Bueno, vamos a ver. Obviamente es muy fácil ser profeta del pasado, ¿no? Y pontificar después de que ocurre un suceso particular como las elecciones presidenciales, ¿no? En estas circunstancias, ahí sí se vale leer el periódico de ayer, como decía la gran canción de Tite Curet Alonso, que cantaba Héctor Lavoe, para, como hacen muchos comentaristas de fútbol, y olvidemos los comentaristas de fútbol que hablan así, y que son profetas del pasado y que nunca pierden, así queden en evidencia, así lo que han dicho haya sido una barrabasada. Y claro, miran para atrás, ven el periódico de ayer, porque después de la batalla todos somos generales y dan lecciones sobre lo que se tenía que hacer y lo que no se hizo. Y por supuesto, obviamente, proponer acciones concretas para que los resultados cambien o se mantengan. Y si se falla, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Que ya se volverá a pontificar. Total es que el resultado de la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo francamente sorprendió a propios y extraños, pues todas las encuestas, menos una, valga decir, afirmaban que Iván Cepeda Castro, candidato de la izquierda, iba a obtener el mayor porcentaje de las votaciones y que sería seguido por Abelardo del Espriella, lo cual ocurriría dependiendo de la fuente, ¿no? Por un amplio o corto margen. Incluso en las toldas de la izquierda había una tendencia a creer que Cepeda ganaría en primera vuelta y que con un impulso importante esto no tendría reversa. Yo, por el contrario, lo tengo que decir, no lo creía. Y aquí mismo planteé eso, que no lo creía. Y por eso también tengo que confesarlo. Aposté con alguien muy cercano a esa campaña una botellita de Olpar, afirmando que habría 2 vueltas electorales, mientras que esa otra persona decía que no, que se ganaría en primera, y lo decía con una seguridad que realmente me inclinaba a mí de pronto a dudar, pero no, realmente no. Pues porque ¿qué pasó? Me gané la botella de Olpar y tengo que decir, qué vaina, ¿no? Es evidente que esos vaticinios optimistas de sectores de la izquierda y afines al gobierno se equivocaron, pues Abelardo del Espriella, quien aglutinó la mayoría de los votos de una derecha de línea dura, de extrema derecha, obtuvo la mayoría de los votos con el 43% del total, un poquito más, un poquito menos. Mientras Iván Cepeda, que representa la mayoría de los votantes de la izquierda y tiene el respaldo evidente del gobierno de Gustavo Petro, se quedó con un 40%. Todo un golpe de realidad, un verdadero totazo para mucha gente que, como ocurre en la actualidad, se quedó ensimismada en la pequeña aldea en la que se mueve con unas redes sociales sustentadas en un algoritmo que resulta limitando sus visiones en torno a lo que dicen, opinan y hacen personas afines y poco más que eso. Por esto y varias cosas más es que vale la pena preguntarse sobre lo que pasó y lo que se viene durante las próximas semanas en que se elegirá al próximo presidente de Colombia. Una verdadera encrucijada porque están en juego 2 visiones radicalmente opuestas de la sociedad, el Estado, el gobierno, el mundo y en general la realidad. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? En este proceso electoral hubo varios perdedores, evidentes perdedores, que se estrellaron duro contra el asfalto de la dura realidad, otra vez el totazo que se dieron, al ver que sus propuestas no calaron en los electores y que en un contexto de polarización impulsada por las redes sociales, vale la pena recalcarlo, y las figuras que hoy en día acaparan mucha atención de la gente, como los denominados influencers, youtubers, tiktokers y demás cosas por el estilo, que a la larga yo no termino de entender, pues es claro que las formas de hacer política y obtener impacto han cambiado significativamente en el mundo.
Personajes como Roy Barreras, sin duda un viejo zorro de la política y a quien muchos, realmente con gran despiste, veían como una carta de la izquierda, a pesar de nunca haber sido realmente de izquierda, cayeron en la irrelevancia al punto de dejar incluso de marcar en los sondeos y las encuestas. Algo parecido les ocurrió a Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Mauricio Liscano, Sondra McCollins, Clara López y Gustavo Matamoros, quienes en varios casos, por ejemplo, Barreras, Murillo y López, adhirieron a la campaña de Cepeda, a pesar de que ya no podían ser sacados del tarjetón electoral. Caso contrario, hay que decirlo, ocurrió con Santiago Botero, conocido popularmente como Balín, quien llamó la atención de un pequeño segmento de la gente que, pues digo yo, la verdad, no está tan lejos de los que votaron por De la Espriella. Y lo hizo por sus propuestas agresivas, para algunos pragmáticas y sin duda violentas, en las que a veces elogiaba a Petro, pero también a Uribe, y se mostraba como el macho colombiano violento, patriarcal, tradicional y poco educado, pero con gran capital económico y un estilo emergente que cala mucho entre quienes lo ven como un modelo a seguir en Colombia, un país desigual y con una precarísima movilidad social en el que a veces las actividades ilegales son justificadas por algunos para lograr determinados fines. Eso sí, valga recordar la orden de desalojo ejecutada un día antes de las elecciones por la policía en el lugar donde vive Botero, luego de que su esposa lo denunciara por maltrato intrafamiliar, retrata claramente el talante de ese personaje que contra todo pronóstico obtuvo el 0,81% de los votos, es decir, un porcentaje cercano al que obtuvo Claudia López. Es decir, que se puede afirmar que el porcentaje era muy bajo, pero estuvo cerquitica de Claudia López, que ya lleva 25 años haciendo política, ha sido senadora, ha sido alcaldesa de Bogotá, cosa seria. En este caso, si bien uno podría decir que Botero ganó, tal vez, porque se dio a conocer y consiguió una sorprendente votación, al final también perdió, porque esa denuncia le minó cualquier tipo de credibilidad. Sin embargo, valga decir una cosa, y es que a muchos de sus votantes eso yo creo que no les importa, pues esa situación reafirma su imagen de macho colombiano que sorprendentemente algunos admiran, algunos y algunas. Y es que recuerden muchas de las cosas que ha dicho De la Espriella y que en esta elección no importaron, aunque bueno, sobre eso hablaré más adelante. Bueno, ya que menciono a Claudia López, es evidente que perdió y que su fracaso electoral es estruendoso, que ya venía de antes, pues acuérdense de que la consulta en la que fue elegida candidata presidencial obtuvo solamente 572,000 votos, al tiempo que su esposa Angélica Lozano se quemaba en su empeño de seguir siendo senadora. Sin embargo, en esta elección la cosa fue todavía peor, pues obtuvo apenas el 0,95% de los votos, es decir, poco más de 220,000, con lo cual la debacle fue evidente. Y es que la verdad, desde un comienzo la campaña de López no fue bien manejada, pues intentó dar una imagen de bacanería, frescura y chéveridad que resultó francamente postiza. Por ejemplo, disfrazándose de pilonera para bailar en las calles de Valledupar. Y no, yo la he visto bailando, yo sé que le gusta bailar, pero ya ese disfraz como que no tramaba mucho. También la vieron comprando pollo frito Frisbee, luego de que se supiera que una empresa extranjera, creo que en España, pretendía usurpar el nombre de esta compañía colombiana. Y es que, pues, como dijo alguna gente por ahí, le faltó disfrazarse de pollo. Y pues, qué horror, ¿no? Y también la vieron lanzándose al río Orinoco para que la vieran nadando. Y bueno, no es que eso esté necesariamente mal, pero como política en campaña se puso al nivel de esos politiqueros que se ven previamente en las elecciones bailando champeta a pesar de no tener ni idea, comiendo comida criolla en lugares populares que jamás en la vida habían visitado, besando niños y abrazando mujeres, entre otras cosas que se ven tremendamente falsas. Claro, hay gente que les come cuento, pero realmente eso es una farsa. Y al ver a López en ese plan me pregunté en dónde quedó la valiente y elocuente académica que hizo esas denuncias poderosas sobre parapolítica y aparecía como un analista en varios espacios radiales y televisivos dando muchas luces sobre lo que pasaba en el país. Más adelante la vimos visitando los lugares donde había vivido con su madre, donde se mostró mucho más natural y expresando agudas opiniones sobre otros candidatos, dejando en claro su rechazo total a Abelardo de la Espriella, pero ya era muy tarde para revertir la situación.
Y bueno, algo similar ocurrió con Sergio Fajardo, quien obtuvo el 4,25% de los votos. Un poco más de 1 millón, más o menos, lo cual obviamente no es desdeñable. Vaya y sáquese 1 millón de votos, a ver si puede. Y varias de las encuestas vaticinaban peores números e incluso estuvo relativamente cerca de Paloma Valencia, aunque no le alcanzó. De pronto un par de semanitas más le hubiera alcanzado. En esta elección se vio a un Fajardo, me da la impresión, mucho más decidido, intentando dejar atrás la imagen de tibio que lo acompaña desde la campaña de 2018, en la que, obviamente por un ego desmesurado y su incapacidad de llegar a acuerdos políticos, no obtuvo el pase a la segunda vuelta electoral para enfrentar a Iván Duque. Y es que sí, es que le habría ganado a Petro. Si hubiera hecho ese pacto, ese acuerdo con De la Calle, incluso un pacto sobre lo fundamental, hubiera pasado a la segunda vuelta y nos habría ayudado a librarnos de 4 años de ese gobierno frívolo pero violento, insustancial pero agresivo y ridículo pero muy indolente frente a los problemas del país, que fue el gobierno de Iván Duque. Y es que bueno, ya no se puede olvidar la infausta frase de Fajardo de en la segunda vuelta no tomar posición e irse a ver ballenas. Sin embargo, en este 2026, en numerosas entrevistas, Fajardo intentó ser más activo, opinando de diferentes temas e incluso manifestando su opinión negativa sobre Abelardo del Espriella y lo que éste representa. Sin embargo, es evidente que el momento de Fajardo, que en algún momento realmente existió, ya pasó. Y que a pesar de que hizo, a mi modo de ver, una buena campaña, los vientos corren hoy en día por otros rumbos. Lo cual para alguien que ya ronda los 70 años parece definitivo, aunque valga decir que como pasa con algunos cantantes y como decían de los toreros, y pues pasa con los políticos, ¿no? Que así incluso se vistan de antipolíticos, nunca se sabe, porque el poder sigue siendo atractivo y adictivo. Tanto en el caso de Claudia López como el de Sergio Fajardo ocurrió también algo que no pudieron revertir, y es que la polarización existe y está azuzada por las redes sociales con los muchos personajes que se han hecho conocidos en esos espacios y por supuesto el algoritmo que ha ayudado a radicalizar a la sociedad, lo cual ha hecho que individuos que anteriormente no tenían mayor alcance, que eran vistos como ridículos, obtengan ahora en la actualidad un fuerte impacto al punto de convertirse en opciones viables y reales para llegar a los más altos espacios de poder. Como ocurrió, pues pensemos en Donald Trump, en Jair Bolsonaro, en Javier Milei, en Bukele, entre otros. Y lo han hecho precisamente siguiendo el estilo de las redes sociales, en el que ante cualquier contradictor se apela a los insultos y las descalificaciones, también a los ataques personales, a las burlas sobre el aspecto físico y a la vez a una tremenda desconfianza hacia los consensos y los canales tradicionales, incluyendo las instituciones estatales. Y por eso, pues también, y se me ocurre decirlo, es que se han incrementado tanto los terraplanistas y antivacunas en el mundo, algo absurdo, aunque sobre eso escribiré otro día y les contaré más cosas. En ese escenario, los medios de comunicación han intentado acoplarse y seguir el ritmo, ese ritmo de las redes sociales, convirtiéndose en muchos casos en simples repetidores de lo que pasa ahí, en un escenario de indudable dispersión, en el que las voces que más gritan y más apelan a la polarización de la sociedad, con su consabida división entre buenos, los que piensan como uno, y malos, los que piensan distinto, marcando la parada. Otra gran perdedora, hay que decirlo, y es evidente, porque es tal vez la mayor de estas elecciones, aunque bueno, parcialmente, porque todo también es, como decían Willy Colón y Rubén Blades, todo es según el color del cristal con que se mira, es Paloma Valencia, quien como candidata por el Centro Democrático, el partido del otrora todopoderoso Álvaro Uribe Vélez, había sido elegida candidata de la denominada Gran Consulta por Colombia, sobre un gran número de nombres que, pues valga decir, también perdieron en la primera vuelta. En esa consulta, Valencia obtuvo 3.236.000 votos más o menos, que eso es un total de
Pues bueno, una porción significativa de los 5.857.000 que tuvo la consulta. Pero en esta primera vuelta electoral, es decir, unos meses después, sacó solamente 1.638.000 votos. Es decir, que perdió más de 1,5 millones de votos. Y además, o sea, de los que ella sacó, pero también perdió más de 4 millones de votos que había obtenido la consulta en general. ¿Qué podemos decir sobre eso? Muchas cosas. Vale decir que claro, en las elecciones que escogieron a los candidatos de las consultas, yo afirmé una cosa y lo dije y les dije además que si me equivocaba, que me lo cobraran. Yo dije que apostaba que Paloma Valencia sacaría menos votos en la primera vuelta electoral. Y efectivamente eso pasó, eso ocurrió. Eso sucedió. ¿Y por qué yo estaba tan seguro de eso? Porque era muy evidente que muchos de los votos de esa candidata se irían para Abelardo del Espriella, un personaje que tanto estéticamente como en su discurso representa con más fuerza los valores de la extrema derecha, que claramente machista, patriarcal, prefiere votar por un hombre que por una mujer. Y más si el candidato a la vicepresidencia de la mujer es un individuo abiertamente homosexual. De hecho, es claro que elegir a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial fue para Valencia una tremenda equivocación que ayudó a que muchos de sus votantes se fueran a las toldas del otro candidato, mientras que no sirvió para conseguir lo que se esperaba o lo que se buscaba, que era llegarle a los votantes en el centro. Además, los desacuerdos entre ambos frente a temas fundamentales como la adopción por parte de parejas del mismo sexo, entre otros, demostraron que esa alianza no tenía asidero, que estaba pegada con babas. Mejor dicho, Valencia fue muy mala candidata, malísima. Pues si bien en un principio parecía haber obtenido el respaldo de sectores tradicionales del establecimiento con los que había afinidad de clase, ¿no? Y que podían darle el voto en vez de un personaje claramente emergente como de la Espriella, es que, claro, uno puede decir, no, que alguna gente del establecimiento dijera, no, es que Paloma es divinamente, por supuesto, es que los hijos de ella están en el colegio donde están mis hijos, nos encontramos en el restaurante, había afinidad de clase, pero finalmente todo eso se fue diluyendo al punto de perder gran parte del capital electoral en las últimas 2 semanas. Además, se llevó al extremo algo que había hecho antes, y no fue el primer personaje político que lo hizo, pues solo basta recordar al denominado Uribito, aunque de forma más evidente, y es que a Paloma le dio por imitar el habladito de Álvaro Uribe tanto en los discursos como en las entrevistas. En los discursos, y entonces, que no sé qué, pero en las entrevistas también, vamos a hacer. Y pues Paloma es de Popayán. Y además de esas castas tradicionales de Popayán desde la colonia. Y bueno, y criada también en Bogotá dentro de sectores de las élites económicas y políticas. Entonces, ¿a qué estaba jugando? Se veía un poquito ridículo, ¿no? No, es que eso para un montón de votantes que tienen, pues sin duda, una mirada machista del mundo, pues fue de verdad muy cuestionable. Finalmente, también ella, buscando quitarle a Del Espriella los votos de la derecha, le lanzó numerosos ataques, a lo cual este en general omitió responderlos. A pesar de que sí fustigó a Oviedo, obviamente, incluso burlándose de su orientación sexual, haciendo chistes malos sobre su orientación sexual. Con lo cual, Paloma fue vista también por los votantes de extrema derecha como una traidora e incluso como una izquierdista agazapada. Eso suena absurdo, pero es que los fanáticos salen con esas cosas. Así, los bandazos de Paloma Valencia entre el centro y la extrema derecha, los desacuerdos con su candidato a la vicepresidencia, su ridícula imitación de Uribe y sus ataques a Del Espriella la llevaron a fracasar estruendosamente, demostrando además que los sectores de derecha dura del país ya no votan necesariamente por el que diga Uribe, sino por quien consideren que lo representa y que hoy en día es Abelardo del Espriella. Vale decir finalmente que los resultados obtenidos por Paloma Valencia y la misma Claudia López generan cuestionamientos sobre la utilidad de esas consultas, pues evidentemente muchos de esos votos se fueron para otros candidatos. Por último,
como perdedor de la jornada electoral se encuentra Juan Daniel Oviedo, creo yo, ¿no? Sobre quien en el artículo que escribí, un artículo que escribí sobre las consultas internas del 8 de marzo de 2026, había afirmado tajantemente, yo lo dije muy seguro, que no sería de vicepresidente de Paloma Valencia, pues que yo no lo veía cometiendo el error de poner en riesgo el capital político que había conseguido y yéndose tal vez a apoyar a la candidata de Uribe. Sin embargo, como se observó, yo me pifié, hay que tener autocrítica, porque además que yo digo, yo he sido analista, pero no soy profeta. Y es que la alianza entre Valencia y Oviedo se dio con un marcado interés de acercarse a sectores del centro, ya lo dije, que definitivamente salió muy mal. Oviedo, quien a pesar de todo sigue despertando algunas simpatías por algunas afirmaciones sensatas y de tinte progresista, así como por cuestiones simbólicamente poderosas y a la vez cómicas, como el recordado periodicazo, ¿no? Pues chilló, y chilló mucho, desde el principio en la campaña de Valencia, pues la colectividad que ella representa, o sea, el centro democrático, por favor, está claramente en contra de las luchas sociales, culturales y políticas de los colectivos LGBTIQ+, que hay. A la vez, ya lo dije, Oviedo recibió ataques de Abelardo del Espriella que sin duda le afectaron bastante, al punto de que Oviedo lo retó a un debate público. ¿Sí se acuerdan cuando lo retó y le dijo, o qué? ¿O le hace así? Pero Del Espriella ignoró esos llamados por completo. Pues ¿para qué? Ya le estaba ganando, ya se sabía que iba a pasar a segunda vuelta. ¿Para qué? Por eso, pues valga decir, parte de lo que dijo Oviedo en sus declaraciones después de recibir los resultados de la primera vuelta electoral es que los votos de la consulta en la que participó se fueron por el voto útil a una campaña sucia, machista y homofóbica. Me dieron ganas de imitarlo, pero no lo voy a imitar porque termino como Del Espriella burlándome de Oviedo y no. Y pues bueno, frente a lo que dijo Oviedo, vale preguntarse. O vale preguntarle y vale decirle frente a lo que está diciendo. Y bueno, ¿y por qué no se dio cuenta antes? ¿Es que no se dio cuenta en dónde estaba usted metido? Bueno, eso sí es evidente que Oviedo estaba inflado electoralmente. Pues de los, no sé, él se sacó más de 1.200.000 votos en esa consulta interna. Y muchos de esos votos realmente no eran de él, sino de otros sectores que participaron para minar dicha alianza, lo cual, al menos en ese caso, cumplió su cometido. Bueno, este es el fin de la primera parte. En la segunda parte me referiré al gobierno nacional, a Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, a Iván Cepeda y a Abelardo del Espriella. Espero que me vean. Muchas gracias.